Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Óscar Ariza y desde Valledupar, Colombia, para este mes de julio quiero contarte la historia de los 4 reyes de Judá. Episodio 1. Josafat, hijo de tigre, sale rayado. Hace un mes que mi padre murió. Ha dejado una tristeza insondable en la nación que lo recuerda como un fiel siervo de Dios. Ya ha pasado el tiempo del duelo, pero aún en mi corazón hay nostalgia por su ausencia. Aún lo recuerdo en esas tardes cuando apenas era un niño y me sentaba en sus piernas para hablarme de las grandezas de Dios, cuando me leía las Sagradas Escrituras para mostrarme cómo debíamos seguir los preceptos del Señor. Deberás ser un hombre de bien. Guíate de las Escrituras y encuentra allí el mejor consejo para gobernar cuando seas el rey, me decía. Algún día Judá dependerá de tus acciones, por eso debes preparar tu corazón para vivir en la ley de Dios, para amarla y obedecerla. Recuerda siempre que el mejor consejo es el buen ejemplo, me repetía cada vez que podía. Ahora estoy sentado en el trono. Dios ha querido que dirija los destinos de Judá y lo haré conforme a lo que Él me diga que haga. Soy Josafat y mi nombre significa Yahvé es el que juzga. Soy Josafat, el hijo del rey Asa. Soy el 6º rey de la casa de David. Mi padre fue el gran reformador de las costumbres de Judá. Él me enseñó que había un Dios poderoso, el verdadero rey de todos. Mi padre, Asa, fue hijo del rey Abías, y mi abuelo fue hijo del rey Roboán. Mi bisabuelo fue hijo del rey Salomón. Mi tatarabuelo fue hijo del rey David, el gran rey de Israel, pero yo solo gobierno en Judá. La gran nación se ha dividido a causa del pecado de la idolatría. Israel y sus reyes se han olvidado del Señor, han tomado otro rumbo para ir detrás de los Baales. Yo, sin embargo, deseo que ellos se conviertan. Busco la manera de agradarte, Señor. Busco tu misericordia como el más grande ejemplo que me ha dejado mi padre. Desde niño había aprendido de su padre a buscar respuestas en el Señor. En sus oraciones, Josafat esperaba que Dios enviara una señal de su favor. Había tomado el hábito de leer las Escrituras durante las noches como una forma de encontrar sabiduría, como una forma de encontrar dirección, como una forma de entender el camino a la prosperidad mediante la obediencia a la ley. De allí su preocupación por hacer de su hogar un lugar donde el Espíritu de Dios reinara, donde la gracia de Dios resplandeciera en todas sus formas. Esa noche cambió su rutina y se dispuso a leer el libro de la historia de los reyes de Judá. Quería buscar allí una señal, una pista clara de lo que le faltaba para gobernar con eficacia. Estuvo leyendo las hazañas, los triunfos y los errores del rey David, pero lo que más le llamaba la atención era el desmesurado amor con el que su tatarabuelo se relacionaba con Dios. Estaba leyendo, detenido en una de las alabanzas del rey, poeta y cantor, cuando entendió que necesitaba inundar a todo el reino de Judá de ese espíritu avivado de David, que adoraba siempre sin límites y ubicaba a Dios en el centro de todo lo que hacía. En su sed de encontrar más señales, saltó algunas páginas y sin darse cuenta empezó a leer la historia de Salomón, de su inigualable sabiduría, de todo lo que había edificado en su periodo como rey de Judá, principalmente en el templo del Señor. Estaba sumergido en la narración de su vida, disfrutando la lectura de todo lo que su tatarabuelo hacía para el Señor, pero a medida que avanzaba en el texto fue encontrando que su error, su enorme pecado, fue el haberse acercado a otras personas que lo indujeron a alejarse de Dios. Salomón había terminado idolatrando a dioses falsos. Encontrarse con eso le produjo cierto temor de caer en lo mismo a causa de los dobleces de la realidad al que está expuesto el poder. Pensaba en Salomón, pensaba en todo lo que tuvo y sin embargo no consiguió nada, pues al final despreció los regalos de Dios para seguir los impulsos de los hombres. Entonces detuvo su lectura para pensar en él, en lo que estaba haciendo como rey. Quería reflexionar sobre lo que le faltaba por hacer en Judá. Esa noche entendió que necesitaba mostrar a la gente un Dios maravilloso, el Dios que había levantado a una familia real y había protegido a un pueblo. Necesitaba mostrar a un Dios protector y amoroso que quería reinar en el corazón de Judá.
Sabía que cuando la gente comenzara a conocer el verdadero valor de su Dios, la idolatría no solo sería arrancada de los lugares físicos, sino del corazón de la gente donde se había enquistado, porque los mismos reyes habían marcado la pauta para pecar. Sabía que debía tomar la decisión de convencer a la gente de volverse al Señor para que Él volviera a los hogares y su bendición perdurara en cada uno. ¿Cómo no amar al Señor si desde pequeño vi que favoreció a mi padre, que lo engrandeció, que lo llenó de bondad? Desde niño vi la fidelidad de Dios hacia el rey Asa. El Señor lo revistió de paz porque Él le causa agrado con sus acciones. El Señor lo hizo un hijo bueno. ¿Cómo recuerdo a mi padre el día que clamó para que fuese librado de las manos del enemigo? Retengo en la memoria el terror que tenían todos los soldados cuando Sera el etíope atacó a Judá con un ejército de 1.000.000 de soldados. Solo ver ese mar de hombres que rodeaban el campo, toda esa gritería intimidaba. 1.000.000 de gargantas estremeciendo el viento, haciendo temblar la tierra. Tanto poderío unido, pero debo aclarar que mi padre, el rey Asa, con pocos hombres, pero con un Dios poderoso, pudo ganar la batalla porque confió en el Señor. Aún retumba en mi memoria las palabras de esa oración que mi padre recitaba en el palacio a cada rato mientras reconstruía la historia de la batalla en el Valle de Maresa, mientras recordaba con alegría que la grandeza de Dios superaba cualquier amenaza. Aún se estremece mi corazón cuando repito esa misma oración para clamar a ese Dios que prometió ser fiel a nuestra dinastía, para clamar a mi único Dios en los momentos de dificultad. Aún siento la voz de mi padre en el salón principal clamando de rodillas. Esa oración que nació de un corazón necesitado. Oh Señor, nadie sino tú puedes ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Y contaba mi padre cómo Dios los destruyó y parte de los que se salvaron de ese ejército etíope huyó, mientras él y sus soldados lo perseguían hasta acabarlos. Fue el momento cuando escuché a Asa, rey de Judá, mi padre, decir que a pesar de todos los enemigos, el Señor lo ayudó a reinar en paz. De su corazón siempre brotó reverencia y amor a Dios, a ese Dios que vi obrar en mi familia desde muy pequeño, ese Dios que me ha sostenido todos estos años, ese Dios que tanto ha cuidado de su pueblo mientras los fuertes han querido destruirlo. A ese Dios que permite decir como un acto de fe: yo soy Josafat, rey de Judá, y Dios es quien gobierna mi vida.